Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy quiero una vez más compartir un tiempo en la palabra. Estoy agradecido por la oportunidad que Dios nos da cada día para podernos acercar a Él. Y qué más el día de hoy, donde Dios nos tiene una palabra. Y yo quisiera ir a Daniel capítulo 6. Estamos viendo una serie de mensajes con la vida de un hombre llamado Daniel. La palabra de Dios dice 6:13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque antes que él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio órdenes al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el Persia. Qué hermoso es esta palabra que tenemos en esta noche, donde miramos cómo Dios, a través de una vida llamado Daniel, nos va a enseñar. Y hoy quiero enseñarte el secreto de Daniel. ¿Cuál fue el secreto de Daniel para poder soportar estas situaciones tan difíciles, tan adversas? ¿Qué fue lo que llamó la atención? ¿Qué fue lo que despertó en Daniel esa ira ante los demás gobernadores? Dice la palabra que fue un hombre que buscaba, que era temeroso de Dios. Era un hombre que lo único que hacía era buscar de Dios. Pero había un grupo de hombres que querían destruir, que querían acabar, que querían matar a Daniel por causa de lo que él
era. Daniel era un hombre 10 veces superior a ellos. Dice la palabra que aún el rey Darío quiso dejarlo como uno de los segundos, porque dice la palabra en el verso 3 que halló un espíritu superior, y por causa de ser un hombre más superior que los demás, él llegó al punto de casi entregarle todo el reino a Daniel. ¿Por qué? Porque miró un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre temeroso, un hombre fiel, un hombre que era muy dedicado a lo que le asignaban, a sus tareas. Y eso era lo que a los demás los incomodaba. Y esta palabra que hoy Dios me daba acerca de los secretos de Daniel. Daniel tenía un secreto. Y muchos de nosotros a veces no entendemos esos secretos. Los secretos que muchos de nosotros como hijos de Dios los tenemos. Daniel era un hombre temeroso, un hombre que pudo soportar todas las adversidades. Daniel estaba allí juntamente con los gobernadores, pero no sabían cómo hallarle una culpa a Daniel, porque sabían que si Daniel seguía ahí, era un arma peligrosa para ellos. Pero Dios estaba con Daniel. Daniel era un hombre que lo único que hacía era servir a Dios, pero los incomodaba aquellos sátrapas y aquellos gobernadores, capitanes, príncipes de Medio y de Tercia, que se sentían incómodos al tener a Daniel, porque Daniel era, dice la palabra, que habían 120 hombres, y dice la palabra que lo colocaron como uno de los jefes de los sabios. Imagínense ahí usted, uno de los que era muy principal en todo. Dice la palabra que los demás tenían que darle cuenta a Daniel, y Daniel era muy correcto en ese entonces, y demostró eso, su capacidad de hacer bien las cosas. Y la palabra nos muestra que aún siendo cautivo, mire desde a dónde viene la vida de Daniel, siendo uno que llegó como cautivo a Babilonia, siendo un hombre donde muestra la Biblia que llegó siendo el cautivo, un hombre que tal vez no era nadie en su entonces, pero lo único que hizo Daniel fue consagrarse a Dios, y esa consagración lo llevó hasta llegar al punto de ser el hombre más importante de Babilonia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Daniel dijo: yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Daniel puso en su corazón a Dios y dijo: yo no me quiero contaminar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que Daniel fue un hombre muy constante, un hombre que dedicó su vida a Dios, al servicio de Dios. Y dice la palabra que lo que nosotros hacemos en secreto, que cuando nosotros nos metemos en lo secreto, Dios lo recompensará en público. Y eso es lo que hizo Daniel. ¿Y cuál era el problema que le causaba a estos sátrapas, a estos gobernadores? Cuando ellos empezaron a decir: vamos a ver cuál es el secreto de Daniel, y empezaron a estudiarlo, empezaron a seguirle, a perseguirle, ¿sí? Y hasta que llegaron a un punto, llegaron a una conclusión donde un día, dice la palabra, que lo descubrieron, qué era lo que hacía Daniel, cuál era su secreto. Su secreto, dice la palabra, que era que buscaba de Dios 3 veces al día, un hombre que oraba 3 veces al día, y ese era su secreto, esa era su arma poderosa que lo hacía sabio, que lo volvía un hombre íntegro, un hombre puro. Y estos sátrapas dijeron: vamos a hacer una ley para destruirlo a Daniel, para que Daniel no pueda orar más, y vamos a hacer un edicto. Y reunieron e hicieron un consejo de guerra, ¿sí?, contra Daniel. Y dice que se reunieron aquellos sátrapas, gobernadores, príncipes, capitanes del rey Darío, e hicieron ese edicto y se lo llevaron al rey. Y el rey lo mira y le dicen: aquel que encontremos adorando a otro Dios, este debe ser hombre muerto, debe ir al foso de los leones. Y el rey firma aquel edicto, y empezaron nuevamente a hacer la persecución a Daniel. Sabían cuál era el secreto de Daniel, y empezaron a seguirle y a seguirle, hasta que llegaron a donde el rey y le dijeron: rey, tú
firmaste un edicto donde tú dices que aquel que se lo encuentre adorando a otro Dios que no sea fuera de ti, que sea hombre, que sea llevado al foso de los leones. Y dice la palabra que aquel rey no supo qué hacer, ni siquiera el mismo rey lo pudo defender. ¿Por qué? Porque había firmado un edicto donde ya no se podía hacer nada. Y el mismo rey le dice a Daniel: el Dios tuyo, a que continuamente tú sirves, Él te libre de los leones. Y así fue. Esa fue la palabra poderosa. Y eso fue lo que lo llevó a ser un hombre íntegro, que sabía quién tenía en su corazón, quién sabía que Daniel era un hombre que no iba a dar un pie a torcer. Los enemigos querían debilitarlo. Los enemigos querían acabarlo a Daniel a través de quitarle el tiempo de oración a Daniel. Y eso es lo que muchos en nosotros sucede, que a veces nosotros no entendemos que el enemigo también quiere opacarnos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la oración, a través de la búsqueda espiritual, vamos a ser llenos, vamos a ser hombres diferentes, vamos a ser hombres sabios, donde vamos a ver que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora, y cuando enfrentamos cualquier situación, a veces no nos afecta nada de esto. Y eso es lo que miraban en Daniel, un hombre que no le afectaba nada, un hombre que sabía quién tenía en su vida. Esta misma historia le pasó a Sansón. A Sansón querían descubrir cuál era la fuerza, porque un día dice la palabra que mató a 3,000 hombres solamente con una quijada de un asno. Qué tremendo lo que pasaba con Sansón. Y dice la palabra que no sabían cómo descubrir cuál era el secreto de Sansón. Y hoy te quiero decir, hoy el enemigo está descubriendo o trata de descubrir cuál es tu secreto, porque tú te miran como un hombre de Dios. Por eso ha venido la persecución en contra de ti. Por eso ha venido la persecución a destruirte, a acabarte. Porque cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un hombre ungido, cuando hay un hombre que sabe que es en el secreto de Dios estar permanentemente, saben que viene todo un ejército. Así mismo pasó con David. David decía: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré seguro y estaré confiado, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que tenemos que aprender. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Aunque estemos en lo último, vamos a estar confiados. Eso es lo que pasó Daniel. Daniel confió. Daniel estuvo seguro hasta el final. Sabía que la única recompensa que él tenía se llamaba Dios, y se llama Dios para nosotros. Y aún más que sabemos que hay una promesa, y que es la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo declaro en esta noche, que el Espíritu Santo more en nosotros, que a través del proceso, no le tengas miedo al proceso, no le tengas miedo al temor. Ese proceso, cuando viene el proceso, cuando viene la prueba de fe, no te asustes, porque cuando viene la prueba de fe es que te impulsa a ir más allá, porque ya está lista tu bendición al otro lado. No te preocupes, mi amado, sigue seguro, tranquilo, confiado en Dios, porque Dios está allí con nosotros. A veces tenemos que pasar estos momentos difíciles. Mire lo que pasó con Job. Job era un hombre muy temeroso, un hombre íntegro, pero vino una prueba del mismo enemigo. Sabía cuál era el secreto y le dijo: déjame que yo me meta en la vida de Job. Y dice la palabra que Dios permitió, pero menos que le tocara la vida, pero Job estuvo seguro, confiado. Por eso al final fue un hombre súper bendecido, un hombre lleno de la bendición de Dios. Dice que fue prosperado una vez más. Fue un hombre donde conoció, dijo: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo mismo pasó con Daniel. Después de que salió del foso de los leones, después de que lo habían juzgado, ni aun sus propios enemigos, el rey Darío mandó a traer a aquellos hombres que lo acusaron y llevaron al foso del león a sus hijos, a sus mujeres, y las lanzaron al foso. Y dice la Biblia que aún no habían caído y sus huesos fueron triturados. Y ahí reconoció al rey y dijo: este es el Dios que nosotros debemos servir.
Y algo que a mí me encanta aquí al verso 28, donde dice la palabra que Daniel fue prosperado. Y eso es lo que yo te digo hoy. No importa esa situación económica. Un día yo me vi en esa situación, donde yo me vi en una depresión tan fuerte, donde yo me quise quitar la vida, siendo un hombre de Dios. Tal vez quité la mirada de Dios y miré tal vez lo que me decía el mundo, lo que me decía la gente. Tal vez quisieron matarme a causa de la palabra. Muchos llegaban y me miraban, y en vez de darme un consejo, como hijos de Dios, lo que hacían era juzgarme, lo que hacían era poner su mirada en contra de mí. Yo miraba al un lado, miraba al otro lado, miraba a mi familia, miraba a fulanito, a sultanito, y ni uno me daba solución. Lo único que hacía era que yo me enteraba después que esa persona había hablado mal de mí. Nunca me ayudaron. Y yo te quiero decir que aquellos que te atacan, aquellos que nunca creyeron en tus capacidades y lo que Dios tenía en ti, esos son los enemigos. Esos son los enemigos que, así como los sátrapas, como aquellos gobernadores, como aquellos hombres que le hicieron la guerra a Daniel, esos son los hombres que tal vez utilizan el enemigo para destruirte, para acabarte. Pero hoy tengo entendido, hermanos, y algo que Dios me dio y me dijo: no te preocupes, porque lo que yo utilicé fue para promocionarte. Tu promoción será mejor, tu promoción será mayor, tú llegarás a un nivel más alto, porque cuando nosotros, hermanos, somos como las águilas, cuando entramos en un proceso, tal vez en el proceso nos miran bien, en el proceso nos miran mal, nos vemos desechados ante los demás, pero cuando llega nuestro tiempo, mis amados, yo doy gracias a Dios que los únicos que estuvieron allí respaldándome en oración fue mi esposa y mis hijos. Ellos los únicos que creyeron, los demás se apartaron, así como un día Job se apartaron sus amigos. E incluso dice que hasta su misma esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete, porque no hallaron lo que un día tenía Job. Y eso les quiero decir, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de creerle a Dios. Vamos a decirle, no importa cuál sea el horno de fuego, como a Sadrach, a Mesach y a Abednego, donde los lanzaron a un horno de fuego, donde le calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Pero aquel rey dice que cuando él miró aquel horno, no miró 3, sino miró 4 hombres que estaban dentro de ese horno. Así mismo me dice Dios hoy en esta noche: mientras tú estés en el proceso, yo estoy contigo, dice el Señor. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Yo seré tu respaldo, yo seré tu Dios, yo seré tu Padre. Él está con nosotros. ¿Por qué debemos temerle? ¿Por qué debemos angustiarnos si nuestra mirada está puesta en Dios? Este es el tiempo donde vamos a declararle la victoria, porque la palabra de Dios dice que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos han sido derrotados. Y cuando más nos metemos con Dios, cuando más creemos en la palabra es la que nos da la fortaleza para derribar a aquellos enemigos. Así como un día Josafat permitió que fuera a pelear con 300 hombres, y dice la palabra que ni siquiera movió un dedo, y ellos mismos se destruyeron, ellos mismos se acabaron. Y hoy te quiero decir que tus enemigos, aquellos que se han lanzado en contra de ti, ellos mismos se destruirán, se acabarán, porque no podrán con un ungido de Jehová, con un ungido de Dios. Porque Dios te ha puesto en esta tierra para testimonio. El día que tú te levantes como un guerrero, como un hombre de Dios, ese día las tinieblas empiezan a temblar. Aquellos enemigos saldrán huyendo, serán quebrantados sus huesos, porque no aguantarán la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Oh, mi amado, en esta hora, este es el tiempo donde tenemos que agradarle a Dios, donde tenemos que consagrarnos a Dios en una vida pura, consagrada a Dios. Y lo único que tenemos que hacer es pedir la llenura del Espíritu Santo. Una vida consagrada a Dios y un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios no lo va a detener nada ni nadie. Así te digan que te cierran las puertas, así digan que te quitan la amistad, así digan que tu familia no te quiere volver a ver más. Tú tienes que estar seguro creyéndole a la palabra.
¿Cuántas veces a mí me han cerrado la puerta? ¿Cuántos de los que estaban a mi lado dijeron, no queremos más estar a su lado porque no soportamos su sabiduría, no soportamos lo que usted es? Y se han apartado. No importa, Jesús también le hicieron lo mismo. Hasta sus propios discípulos lo dejaron por un tiempo solo. El día que fue procesado Jesús, Él solamente estuvo solo. Él fue el único que pudo llevar la cruz. Alguien le ayudó por un momento, pero Él fue el único que lo dio todo hasta el final. Así tenemos que aprender nosotros. No importa, no mires lo que está a tu lado. Si lo que está a tu lado no te respalda, tranquilo. Un día lo van a reconocer y un día van a decir, vale la pena ser como ese hombre. Un día lo dejamos, pero ha sido testimonio para nuestras vidas. Un día tal vez fui padre, pero un día reconocerán y van a decir, valió la pena estar al lado de ese hombre porque yo aprendí que el proceso no se lo hace con multitudes o con más personas. El proceso se lo hace uno solo, entre tú y Dios. Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, él solo estuvo toda la noche y el ángel de Jehová estaba allí. Cara a cara se vieron ese día. El proceso es para eso, mi amado, para verte cara a cara con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy le digo al Espíritu Santo, ven y llena. Aquellos que están pasando procesos difíciles. Tal vez estás pasando momentos que son indeseables para un ser humano. Eso yo viví. El Espíritu de Dios me muestra ahí que hay personas tan golpeadas, que hay personas que los han rechazado, aún están lejos de sus padres, porque un día su padre y su madre ya no quisieron saber nada de ti, porque un día cometiste un error. Yo también cometí muchos errores y Dios nunca me desechó. Al contrario, esos errores me impulsaron a ir más allá. El Espíritu de Dios me muestra cómo hay personas que han tenido que ser quebrantadas y aún están en el proceso. Tal vez no se han podido levantar porque se vieron solos. Pero el Espíritu de Dios en este tiempo es donde va a levantar hombres y mujeres que han pasado por procesos. Dios no va a entregar un segundo nivel si no has pasado por un proceso. Mira lo que pasó con Moisés. Moisés tuvo que pasar un proceso para poder ser el libertador de un pueblo como Israel. Déjame decirte, mi amado, que si estás pasando, oh varón de Dios, tu pastor que estás pasando ese proceso, tal vez no estás con tu esposa, tus hijos te dejaron, te abandonaron porque estás pasando un proceso difícil. Tranquilo, agárrate de Dios, busca más de Dios. Tal vez dices, no tengo ni siquiera qué comer, me han abandonado. Tal vez las finanzas se han cortado, tal vez los bancos te cerraron las puertas, tal vez la gente ya no cree en ti. Eso es lo que pasó conmigo. Te quitaron el nombre. Pero Dios está allí. Dios está ahí para levantarte. Varón de Dios, mujer de Dios, no te asustes, no temas, porque Jehová está ahí contigo. Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va, en estos tiempos es donde Dios te va a promocionar. Mientras hay cantidad de gente que está llorando y está gimiendo, tú te vas a levantar como un hombre y una mujer de Dios. Tú serás un consejero, un hombre que serás utilizado de parte de Dios. Las palabras que saldrán de tu boca nunca saldrán vacías, porque harán lo que tú quieras. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Dios está levantando una generación de hombres de Dios, de proceso. Yo nunca entendía por qué mi proceso estaba siendo tan largo. Yo no entendía por qué las cosas estaban tornando al contrario. Pero Dios me hizo entender que los aviones siempre vuelan con la corriente al contrario. Es porque van a elevarse más lejos. Dios me decía, yo coloqué una corriente en contra de ti para ver qué fuerza o qué espíritu moraba dentro de ti. Y doy gracias a Dios por ese proceso. Ese es el proceso que me ha promocionado. Cada día Dios me ha llevado a diferentes lugares donde yo ni siquiera he conocido y gente que no conocieron han venido a mí. Y doy gracias a Dios
porque el 2020 fue un año de bendición para mi vida y ahora este 2021 es el renuevo para nuestro ministerio, para mis hijos, para mi vida, porque Dios es el que se encarga de hacerlo todo. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios descender de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios habite en nosotros cada día más y más. Gracias en esta noche por escucharme. Gracias por estar conmigo. Gracias por estas palabras que hoy a través del Espíritu hizo fluir. No temas. No te preocupes, no desmayes, porque Jehová tu Dios ahí va a estar para levantarte. Así que mi amado hermano, no te olvides, aquí estoy, ahí está tu amigo y servidor, José Torres. Bendiciones y que la bendición de Dios esté con ustedes. Dios me los bendiga.